Hola, buenas noches, apoderados, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, básicamente iniciaba esta reunión de forma urgente, dado que mi hijo no hay caso. Así que les invitaba a esta reunión para saber cómo van con el ramo del profesor Mura, creo que así se llama, porque saben que Fernando no hay caso de que entienda algo y la verdad me acaba de decir que mañana tienen pruebas y dice que está muy cabezona. Sí, Carlito está igual, está en las mismas circunstancias. De hecho, me nombraba que habían hecho algo así como un laboratorio y que de eso se iba a tratar la prueba, pero igual está súper perdido. Juan está en las mismas, la verdad, está perdido. Algunas cosas sí entiende, pero otras como que no le entra nada en la cabeza. En mi caso, la Ana solamente tiene materia teórica y nada de laboratorio. Chuta, ¿y qué podríamos hacer en este caso? Podríamos juntar todo lo que vamos entendiendo, o sea, yo tengo algunos como conocimientos, no sé si ustedes saben algo de la materia que están viendo. Mira, yo dentro del cuaderno de Fernandito solo veo algunos datos que se me ocurrió pegarlos en un Excel, pero nada más. Juan tiene una fórmula que más o menos describe cómo funciona el laboratorio. En mi caso, solamente, como dije, Anita solamente tiene como el contexto de lo que se trata la materia como tal. Ya, entonces a raíz de eso podríamos trabajar. Sí, ¿les parece si compartimos todo lo que tenemos y vamos como entendiendo el contenido para así poder explicárselo a nuestro hijo? Sí, me parece bien. Siento que es una excelente idea. Bueno, como les comentaba, mi hija Anita en su cuaderno tiene un par de cosas escritas sobre la historia de la ley que no sé muy bien, no sé pronunciar muy bien el creador de esta ley. No sé si alguien me puede ayudar. Creo que te refieres a la ley de Charles Gay-Lussac. Eso mismo. Bueno, lo que aquí mi hija tiene escrito fue que él estudió la primera relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas, ¿ya? Y que tiene una presión constante. Matemáticamente lo que se muestra acá es que el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas, ¿ya? Aquí sale un esquema que nos dice que si la temperatura aumenta, el volumen del gas también aumenta. Y lo contrario, si la temperatura del gas disminuye, el volumen también va a disminuir. Bueno, y acá se muestra como una historia en el libro de texto que dice, cuando aumenta la temperatura del gas, las moléculas se mueven con mayor rapidez y tardan menos en alcanzar las paredes del recipiente. Si se divide el volumen con la temperatura, eso nos va a dar una constante. Ya, miren, les voy a mostrar unas fotitos que tenía Carlito, para eso voy a compartir pantalla. Me avisa si es que se ve bien ya. Estas fotitos las tenía en su celular, de hecho me las compartió hace poco, a ver si yo entendía algo de lo que estaban haciendo o si conocía más o menos lo que les quiero mostrar. Miren, esto que ven aquí era un sensor de temperatura. Esa parte era la que medía la temperatura y se conectaba a un aparato que vamos a ver más adelante. También teníamos un tubo de ensayo que no sé si lo conocen, pero siempre se ven como en los laboratorios y esas cosas. Em, Esto que ven aquí era el sensor de presión, por eso tiene ese nombre, ¿ya? Y se conecta también, luego les voy a mostrar cómo lo conectaron en el laboratorio. Esto era una matraz, que es donde ellos colocan agua, en este caso un líquido, y esta es la interfaz, que es como la conexión de los datos del experimento que hace hacia el computador. Esto también era un calefactor eléctrico y también tenían otros soportes universales, que es lo que utilizan siempre, y esto que me parece mucho que se llama nueces de sugestión. No sé si ustedes lo habían visto o estoy errónea del nombre.
Ah, y se me olvidaba, también encontré un video en el teléfono de Carlitos que sería interesante que viéramos. Tiene ahí cómo funcionaba esto del laboratorio. No sé si les parece verlo. Excelente idea. Muy Estoy buena de idea. acuerdo. Ya, veámoslo entonces. En el siguiente experimento se mide el volumen a medida que va aumentando la temperatura y se hacen las pausas para mantener la presión constante. Cuando sube la temperatura, aumenta el volumen y la presión, pero a la vez se debe regular la presión para mantenerla estable. El proceso se debe repetir para tomar unos 10 datos aproximadamente. Luego, en un software, con los datos obtenidos, se obtiene una línea recta, en un gráfico que es volumen versus presión. Y como se mencionó anteriormente, y también se puede ver en el gráfico, la presión es constante. Entonces, a raíz del video que acabamos de ver anteriormente, ¿podría tener alguna relación los datos que tiene escrito Fernandito en su cuaderno, po? Así que los acabo de pasar a un Excel y miren lo que resultó. Aquí podemos ver que anotó todas las temperaturas que hubieron dentro del experimento, como también todos los volúmenes relacionados a cada una de las temperaturas. Entonces, si nosotros pasamos estos datos a este Excel, quizás sería una buena idea poder insertar un gráfico en esto, ¿no? ¿O no tiene alguna relación con esto? Yo creo Sí, yo que creo que tiene. sí, podríamos ver. Sí, ¿Les parece adecuado este gráfico? A mí la verdad, teniendo esos datos que tiene mi hijo aquí, hallaría que es mucho mejor trabajar con dispersión, ¿o no? sí, podríamos ver los datos cómo se van moviendo, con puntos. Me ¿Es parece súper cierto? buena la idea. Wow, mira, aquí podríamos personalizar esto también e insertar nuestra línea de tendencia. Y como pueden fijarse, igual es como una función lineal, ¿esto es cierto? ¿O estoy equivocada? Porque la verdad en matemática me iba súper mal. Sí, mira, revisando la materia al otro día con Carlito, sí, justo están viendo funciones en matemática y de hecho sí es una función lineal. Entonces, también creo haber visto dentro del cuaderno de Fernandito que existía algo que se llamaba correlación, que era como un R cuadrado que nos podría indicar qué tan cerquita estaban los datos del experimento entre sí. Más bien como la dispersión que podría existir dentro de ellos. Pero básicamente estos, como podemos ver, se adecúan a la gráfica que aparece aquí, ¿cierto? Porque mira, por ejemplo, aquí tenemos la correlación, la pillé. Y tenemos que es un 0.986. Y según lo que acabo de ver aquí en el cuaderno este que tiene este niñito aquí todo mal anotado, dice que mientras más cercana a uno sean, los datos se ajustarían a dicha función. Entonces, el experimento que ellos realizaron con estos datos estarían súper bien. Aquí, como podemos notar, tenemos que 2.18 e elevado a menos 0,7 o 7 sería el valor de nuestra pendiente. Sí, eso mismo iba a consultar. ¿Qué serían esos valores? Porque sí, tenemos la ecuación, pero estoy perdida como con esos valores. Porque si se pueden dar cuenta, este sería nuestra A de nuestra función lineal y este sería nuestro B, el 9,48 e elevado a menos 0,5. Pero como sabemos desde las matemáticas que venimos estudiando hace mucho tiempo, estos valores son cercanos a cero, ¿cierto? Sí. Entonces esto nos indicaría que tendríamos y nos afirmaría que sería una función lineal. Apoderados, pero claro, nosotros acá tenemos gráfica respecto a la temperatura y al volumen del agua que trabajaron los chicos. Bueno, aquí tenemos la tabla de datos y vamos a hacer una separación un poco ficticia, por decirlo así, pero nos vamos a dar cuenta que vamos a hablar al final de lo mismo. Si se fijan, tenemos una tabla de datos en donde nosotros obtuvimos un gráfico, el cual nos dio una línea recta.
Fíjate que si nosotros colocamos algunos datos aquí y los vamos uniendo, nos va a dar esa línea recta de la que nosotros hablábamos. Además lo pudimos comprobar que estaba en el eje Y el volumen en metros cúbicos y en el eje X se encontraba la temperatura en grados Celsius. Y nos quedó esta gráfica tal como la vemos ahí. Recordar que esta tablita y la gráfica era de volumen versus temperatura. Pero con una presión constante. Sí, ¿cómo lo relacionaríamos en este caso con matemáticas? Bueno, en este caso es re sencillo, porque nosotros cuando vimos esta materia en matemáticas la llamábamos como la función lineal y lo veíamos como que la variable x era una variable independiente y poníamos una tablita de tal manera que teníamos un lado las x y al otro lado las y, donde la y era la variable dependiente. Íbamos colocando datos. ¿Y qué gráfica nos daba? Bueno, en este caso en matemáticas nos daba una línea recta. Y aquí teníamos el y y aquí teníamos el x. Y nosotros lo presentamos con una función en donde decíamos que y era igual a mx más n. Esta era una función de tipo lineal. Y en ella encontrábamos el n, el cual era el coeficiente de posición o intercepto. Y también teníamos el m, que era la pendiente en este caso. Y recordar que la pendiente la calculábamos como delta y dividido en delta x. Aquí podemos encontrar en la parte física exactamente lo mismo, los mismos elementos. ¿Te acuerdas que el computador calculó una ecuación en donde teníamos que el volumen era igual a 2,18 por 10 elevado a la menos 7 por t más 9,48 por 10 elevado a la menos 5. Y fíjate que tenemos todos los elementos aquí. Está la variable dependiente, que en este caso es la b, y que corresponde al eje X. Y tenemos también la variable independiente, que sería la temperatura y que se encuentra en el eje X. A esta variable la multiplicamos por lo que diríamos que es la pendiente, que en este caso es 2,18 por 10 elevado a menos 7. Y en el caso de matemáticas se multiplica por esta m. También tenemos el numerito que representa el coeficiente de posición. Este numerito, que en este caso sería el valor inicial de la variable y cuando x vale 0, es decir, que si aquí tenemos que vale 0,
este I sub 0 sería igual a N. Fíjate que aquí X vale 0, entonces el valor inicial podemos decir que es este I sub 0. Y aquí en física tenemos también el volumen inicial. Si te fijas, para cuando la temperatura vale 0, tendríamos este valor de aquí, de 9,48 por 10 elevado a la menos 5. Aquí este n sería para nosotros el intercepto, o el valor cuando x vale 0, y valdría esto. Y aquí en el caso de física sería 9,48 por 10 elevado a la menos 5. Pero ¿qué interpretación tiene esto? En este caso sería el volumen para una temperatura de 0 grados centígrados. Y se parece re harto al volumen inicial, porque recordemos que en este caso partimos de una temperatura de 26,8 grados centígrados y el volumen inicial era aproximadamente de 100 centímetros cúbicos, que pasado a metros cúbicos sería 100 por 10 elevado a la menos 6 metros cúbicos. Si nosotros escribimos en este caso el valor de 9,48 por 10 elevado a la menos 5 como metros cúbicos, sería 94,8 por 10 elevado a la menos 6 metros al cubo, que corresponde al valor inicial. Entonces, el volumen para el gas, en este caso el aire, para una temperatura de 0 grados centígrados, o sea, cuando tiene 0 grados centígrados, si agregamos aquí 0 grados centígrados en la tabla, por ejemplo, aquí agregamos el valorcito de 0 grados centígrados, tendríamos 94,8 por 10 elevado a la menos 6 metros al cubo. Recuerden que esto hay que pasarlos todos a metros al cubo, o sea, hay que cambiarle el exponente y dejarlo a todos como elevados a la menos 6. Esto sería una cosa y corresponde al volumen inicial para una temperatura de 0. Esa es la interpretación que tiene aquí en nuestros datos en física. Profe, ¿pero qué interpretación tiene este otro numerito que vemos aquí? Aquí correspondería a la pendiente. Si te fijas que en la parte de matemática la pendiente se calcula como delta I dividido en delta X, aquí en la física también tenemos esta pendiente que sale del cálculo, en este caso, de delta B dividido en delta T. Porque claro, aquí las variables que nosotros estamos manejando son el volumen y la temperatura. Entonces este delta B y delta T, por lo tanto, nos dicen que es la pendiente, la cual en este caso es 2,18 por 10 elevado a la menos 7. Y esta pendiente también la podríamos escribir como 2,18 por 10 elevado a la menos 7, pero tendríamos que ponerle unidades. En este caso, sus unidades serían metros cúbicos divididos en grados centígrados. Y esto se interpreta que por cada grado centígrado de temperatura que aumenta la temperatura del gas, el volumen se incrementa en 2,18 por 10 elevado a la menos 7.
Y claro, como nosotros partimos, en este caso, una temperatura de 26,8 y partimos con 100 centímetros cúbicos, claro, es normal que para una temperatura más baja, es decir, para una temperatura de 0 grados Celsius, como se menciona aquí, el volumen sea menor, que en este caso es 94,8 por 10 elevado a la menos 6, que lo podemos observar en la tablita. Fíjate que esto es una función lineal y ahora que tenemos esta función lineal, es súper sencillo porque yo puedo ingresar cualquier valor de temperatura y lo multiplico por 2,18 por 10 elevado a la menos 7 y le sumo después 9,48 por 10 elevado a la menos 5. Y voy a obtener el valor del volumen para esa temperatura. Y esta función lineal que obtenemos, ¿qué pasaría si la hiciéramos con grados Kelvin en este caso? Para que se acomodara de esta manera a la ley de Lusac-Charles. Bueno, fíjate que si yo prolongo esta línea de aquí y prolongo el eje X, la línea toca el eje X en lo que debería ser más o menos el valor de menos 273, lo que sería igual a 0 Kelvin. Es decir, que a una temperatura de 0 Kelvin tendría un volumen de 0. Y si yo hubiese trabajado en vez de grados centígrados, lo hubiera trabajado el volumen en metros cúbicos, como lo venimos trabajando, pero la temperatura lo trabajáramos en grados Kelvin, esto habría partido desde 0. Es decir, que obtendríamos una gráfica tal que así, donde aquí partiría desde 0. Y es decir, que para 0 grados Kelvin me daría un volumen de 0.